bienvenidos. Volvemos con un nuevo programa de Toma de Tierra, el programa de entrevistas de Encuentro Castellanos Pliego, con el que pretendemos acercarnos y entender mejor nuestra realidad, nuestro entorno, sus cambios, sus tensiones, sus procesos y cómo poder intervenir sobre ellos. Nos encontramos en la Biblioteca Pública de Palencia, uno de mis edificios favoritos de la ciudad, no solo por los libros, los espacios y las actividades que realizan, sino por su arquitectura, que es un edificio brutalista, muy bonito, y junto a una plaza ahí muy bonita también, justo aquí al lado, la Plaza Mariano Timón, que da la sensación de que estás en algún país de la extinta Unión Soviética. Y bueno, hoy estamos con Julio Chazarra San Martín, licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid y diplomado en Bibliotecomanía y Documentación por la Universidad de León. Además, Julio es un reconocido militante castellanista que ha formado parte del Consejo Nacional de Tierra Comunera, siendo candidato por este mismo partido en alguna ocasión. Ha escrito diversos artículos de opinión en prensa y en revistas castellanistas y es autor del libro Castellanismo, Nacionalismo Imposible, un libro publicado ahí por el lejano 2012 y del que hoy pues charlaremos un poquito y nos explayaremos un poquito a gusto. Era un programa que yo tenía muchas ganas de hacer también, por quedarme a gusto y quitarme la espinita. Y bueno, no he dicho que Julio también es trabajador de la Biblioteca Pública de aquí y que es un muy buen amigo de Encuentro Castellanos Pliego. Muy buenas, Julio. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por acordaros de mí. Nada, así, a cara perro, sin más dilación. ¿Qué es Castilla? ¿Y por qué a día de hoy hay gente que sigue dándole vueltas a esta pregunta? Bueno, pues para muchos es una palabra en los libros de historia, algo referente al pasado, a un condado, hace referencia para otros a un reino, a la antigua corona de Castilla, para otros a una nación. Y bueno, pues no hay una visión uniforme de lo que es Castilla. Y bueno, para otros hace referencia a un lenguaje, a un idioma, a un sentimiento. Hay muchas formas de ser y sentirse castellano. Y bueno, yo me identifico con todas y con ninguna al mismo tiempo. Todas tienen su parte de verdad y ninguna encierra la verdad total. Bueno, como bien dices, Castilla ha representado muchas cosas a lo largo de la historia y bueno, según el momento histórico, ¿no? Sé que es difícil, pero ¿cuándo aparece Castilla como una comunidad política? En mi opinión, se podría decir que Castilla aparece como comunidad política en tiempos de Fernán González. En el año 932, aunque la palabra Castilla, pues dicen que aparece antes, en torno al año 800. Sí, hay confusión ahí con los documentos, ¿no? Sí. También. Pero bueno, pues podríamos decir que como entidad política aparece primero como condado perteneciente al Reino de León, pero con Fernán González es cuando digamos, a pesar de no ser totalmente independiente con respecto al primitivo Reino de León, ya toma la iniciativa y hace una política independiente de facto, se podría decir. Uno de los hitos más importantes para casi todas las corrientes del castellanismo es la Revolución Comunera. A ver, siendo conscientes de la complejidad que suscita el asunto, ¿puede este acontecimiento histórico considerarse como un hecho fundacional de la nación castellana? Bueno, siempre se ha dicho, cuando yo estudiaba en la Universidad de Valladolid, que era, bueno, según los historiadores Josep Pérez y José Antonio Maravall, la rebelión comunera podría calificarse como
como un acontecimiento de carácter protonacionalista y protodemocrático. No hablamos de una idea de nación así como la que subyace en la Revolución Francesa, pero bueno, se le podría acercar forzando un poco la maquinaria, ¿no? Forzando un poco las cosas. Sí, sí, es un podríamos poco también asimilarlo a una rebelión de carácter nacional, si se quiere. Pero bueno, torciendo un poco, ¿no? También sí. Es un poco también la interpretación... Forzando un poco la situación. Hay una interpretación republicana, ¿no? También de lo que es la Revolución Comunera, ¿no? Que ha demostrado el último libro de Comuneros de Miguel Martínez. Sí. Por eso se dice protonacionalista y no nacionalista secas. O protodemocrático y no democrático, como lo entendemos hoy en día. Bueno. Dando ahí un pequeño salto de prácticamente 3 siglos y situándonos un poco en el marco histórico de la Primera República, quería preguntarte por otro hito para el castellanismo, posiblemente el más polémico, o por lo menos a mi juicio el más polémico. ¿Qué fue el Pacto Federal Castellano? Bueno, has dado un salto demasiado grande. Yo antes del Pacto Federal Castellano pues hablaría del tercer centenario de los comuneros en 1821, donde está la figura del empecinado, coincidiendo con el liberalismo político decimonónico, que también tiene su importancia porque reivindica a los comuneros. Se hace hasta una expedición a Villalar en busca de los cuerpos de los capitanes comuneros allí enterrados, de lo cual no garantiza que los cuerpos que consideraran que atribuyeran como pertenecientes a los comuneros realmente fueran de ellos. Pero bueno, ahí está la intención de reivindicarlos. Y luego otro hito bastante importante es en la historia general de España de Modesta Lafuente, pues también se les reivindica, y a raíz de ahí ya surge una corriente historiográfica y de pensamiento pues tendente a reivindicar estas figuras. Y ahí entramos también en el Pacto Federal Castellano, que realmente fue pues un manifiesto de un partido político, el Partido Republicano Democrático Federal, que era uno de los partidos más importantes, llegó a tener decenas de diputados en el llamado sexenio revolucionario, o por otros historiadores, sexenio democrático, que va de 1868 a 1874, y que es un periodo muy convulso en el que se dan muchos cambios de régimen. Hay el derrocamiento de Isabel II, y hay un proceso ahí constituyente en el que no se sabe qué va a haber ahí, qué tipo de régimen se va a constituir. Hay una especie de gobierno provisional por parte de los militares Prim, Topete, Serrano, y hacen una especie, como lo querían a los Borbones, pues hacen una especie de casting muy curioso para encontrar otro rey para España, y bueno, pues encuentran a Amadeo de Saboya, y hay una monarquía con una nueva constitución de tipo liberal de 1869. Luego está ahí Amadeo de Saboya de 1870 a 1873, una época muy turbulenta, pues con una guerra carlista, y bueno, Amadeo de Saboya, viéndose desbordado por la situación, pues abdica, y es cuando se proclama la Primera República, que dura 11 meses y tiene 4 presidentes distintos: Figueras, Pi, Margall, Salmerón y Castelar. Realmente la propuesta más federalista y de la Primera República dura pues como los 6 primeros meses,
con la presidencia, eso, pues bueno, Estanislao Figueras y Francisco Pi Margall, bueno, los dos se podría decir que eran más bien, sí, de tendencias más federalistas, ¿no? Y sobre todo Pi Margall. Pi Margall yo creo que era una más que tendencia muy Figueras. federalista, muy marcada, sí. Y bueno, pues al final estalla también una guerra cantonal unida a la guerra carlista, no resuelta, y todo ello desemboca pues en el general Pavía entrando a caballo en las Cortes y disolviéndolas. Bueno, te iba a preguntar un poco cómo se fraguó y Sí. qué implicaciones políticas pudo tener, pero bueno, yo creo que más o menos has dado. Sí, y has dado la entonces respuesta. en ese contexto es donde surge el Pacto Federal Castellano como una propuesta de articulación territorial de Castilla por parte de un partido, que eso hay gente que lo reprocha, sobre todo desde el leonesismo, se dice, pero si el Pacto Federal Castellano, ¿qué decir? Fue una propuesta de un partido. Pues sí, fue una propuesta de un partido, pero bueno, de uno de los partidos más importantes de la época, que llegó a tener, pues eso, decenas de diputados en las Cortes. Entonces, bueno, yo creo que es algo a valorar y un referente interesante que aglutinaba, pues eso, a Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, León y, curiosamente, que es algo que en lo que no se suele reparar, el Pacto Federal Castellano incluye como parte integrante de esa Castilla a Albacete, que por aquel entonces estaba inserto en la región de Murcia y que luego en la transición política del siglo XX, en los años finales de los 70, pues se integra con total naturalidad en el ámbito de Castilla-La Mancha, porque realmente pues comparten comarca con Ciudad Real, con partes de Toledo, con partes de Cuenca. Luego vamos a entrar a eso, que sé que eres especialista en la transición. Pero antes de eso, te quería preguntar, pues bueno, o sea, quizás una de las características propias que tiene la identidad castellana es como esa dificultad por tejer un relato aglutinante, con efemérides destacadas y tal. Lo digo por el hilo comunero castellano que intentas seguir más o menos en el libro, ¿no? Y que a mi juicio refleja grandes saltos temporales. Hay ausencias, ¿no?, como de acontecimientos relevantes, de espacios cronológicos bastante amplios en el que, pues eso, que no se viene, como que quedan vacíos, ¿no? Y bueno, tampoco es fácil encontrar bibliografía sobre los siglos XVII y XVIII, pues, y entonces nada, pues te agarras a lo que puedes, pues yo qué sé, en el siglo XVIII pues se dan las sociedades de amigos del país y bueno, entidades de este tipo que podrían considerarse como una continuación de los ideales comuneros, pero la verdad es que tampoco hay mucho de dónde agarrar, porque bueno, la represión de la rebelión comunera fue tan brutal y bueno, que aquello quedó convertido en un páramo. Realmente Digamos, casi consiguieron fue conseguir lo que difícil pretendían. seguir reivindicando esos ideales durante mucho tiempo. Y con ese contexto que estamos planteando, ¿qué pudo llevar a la generación del 98 a buscar en Castilla y lo castellano algo así como la estructura de la esencia nacional de España? Cuando ni siquiera internamente, o sea, el espacio geográfico que representa la meseta, casi no hay una autopercepción, ¿no?, de comunidad política, como ellos reparan en esa Castilla que ellos buscan como la esencia nacional de España, cuando la meseta realmente era un lugar, pues en comparación con otras regiones de España, atrasado, depauperado y muy hostil, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ellos repararan en esa Castilla para buscarlo algo tan trascendental, ¿no?, en la historia de España? La visión que yo veo en los 98istas es una visión
bucólica e irreal, una Castilla idealizada, no basada en los ideales comuneros, sino basada en la evocación de, no sé, como de una España imperial, de una España eterna, un concepto casi metafísico, religioso de la idea nacional, tipo lo que Herder definió como el Volksgeist, el espíritu del pueblo, una cosa así. Sí, señor. Es lo que nos ofrece la generación del 98. Pero habla de Castilla no por sí misma, sino como esencia, como quinta esencia de lo español. Y recuerdo que al leer un libro que para mí fue muy importante en mi toma de conciencia castellana, que fue El nacionalismo, una última oportunidad para Castilla, de Juan Pablo Bañoco. Lo conozco. Él, que es filólogo y le gusta mucho escribir poesía y este tipo de cosas, más que historiador, él realmente su formación es eso, de filólogo. Pues les critica mucho a los de la generación del 98, y con razón, porque ellos dan una imagen de Castilla como, cito de memoria, pero bueno, textualmente se puede aproximar a lo que dice Juan Pablo Bañoco. Para ellos Castilla es una llanura cerealística de color pardo, y es verdad. En la obra de los literatos de la generación del 98 hacen una descripción de Castilla que no es real. Parece que para ellos Castilla es solo tierra de campos, no ensalzan las montañas castellanas, que es donde nace Castilla realmente, ni el paisaje marítimo de las costas de la actual Cantabria, ¿no? Para ellos Castilla se reduce a una llanura eterna, inmensa, a campos de trigo, desarbolados. Creo que había por ahí una frase, ¿no?, que es como muy mítica, ¿no?, que era una tierra de palurdos, sin danzas ni canciones, ¿no?, que llegó a decir... Sí, la madre en otro tiempo fecunda en capitanes, madrastras hoy apenas y humildes ganapanes. Y... Machado, también, ¿no? Sí, dice lo de los atónitos palurdos sin danzas ni canciones. Sí. Tuvo que venir Agapito Agapito Marazuela para... y Antonio José, Antonio otro José, músico. sí, señor, también. ¿De Burgos? Antonio José Martínez Palacios, que fue asesinado durante la Guerra Civil y que rebatió esa frase. Dice, no, los castellanos sí tenemos canciones, y él compuso además un himno a Castilla que ha quedado ahí en el olvido. Yo creo que fuera de la ciudad de Burgos, no sé si conoce a alguien la letra y la música de... Por ahí creo que ha habido un himno. Intento hace poquito, ¿no?, como de rescatarlo. Hubo un intento de rescatarlo como himno de Castilla y León. Los leonesistas, como siempre, se opusieron a cualquier seña de identidad que hiciese comunidad. Intentaron hasta cambiarle la letra, pues cambiando Castilla por Castilla y León, pero bueno, ahí quedó en un cajón, en el olvido, y bueno, ni siquiera hicieron como el himno de España, que lo han oficializado sin letra, nada, directamente pues al cajón. lo mandaron ahí. Voy a dar otra Dime, perdona, que te corto. Sí, estaba hablando del tema de la generación del 98, sí, y bueno, para decir que yo estoy de acuerdo con Juan Pablo Bañoco, que esa imagen de Castilla es irreal, porque Castilla es mucho más que tierra de campos y que La Mancha. Yo personalmente no me identifico con ese paisaje, me parece horrible, aburrido y monótono. Esto es muy rupturista, es muy punky esto que estás haciendo, sí, Julio. Prefiero mucho más el paisaje montañoso del norte de Burgos, del norte de Valencia. O sea, me gusta mucho más, la verdad, que nos ofrece la generación del 98. Voy a dar otra zancada, ¿vale? Te decía, otra zancada de gigante, y sobre el hilo histórico que propone tu libro, que le tengo aquí, aunque no le estemos sacando en la cámara. Y
bueno, dejamos de tratar algunos de los eventos y personajes importantes para el federalismo y republicanismo castellano, pero quería situarme en el periodo de la Segunda República. Sí. Ya no recuerdo si esto lo llegas a mencionar en el libro, pero sí que quiero resaltar el castellanismo de Manuel Azaña. Sí. Quiero recordar una intervención magnífica en el Teatro Calderón, en Valladolid, que recoge Enrique Berzal de la Rosa. Si se cacharrea en Google, son un par de artículos en El Norte de Castilla, Manuel Azaña en el Teatro Calderón de Valladolid. Merecen la pena leerles. Y bueno, quería preguntarte un poco qué influencia tuvo Castilla Castilla y la Revolución Comunera en el periodo de la Segunda República. Bueno, tuvo influencia en la Segunda República y antes. Sí, por eso he dicho que había pegado algún salto. Como en el siglo XIX te centras un poco en el Pacto Federal Castellano, obviando el tercer centenario de los comuneros, pues en el siglo XX... Si quieres explayarte en alguna parte, lo puedes hacer. Antes de la Segunda República, en el cuarto centenario de los comuneros, pues hay un hecho bastante curioso, que es que desde el Consejo de Gobierno presidido por el conservador Antonio Maura, se cambia el nombre a Villalar y se pasa a apellidarlo de los comuneros, porque Villalar en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX no se había apellidado de los comuneros todavía. ¿No? Es en 1921 cuando se empieza a llamar así. No lo sabía yo eso. Si se empieza a llamar así... Me lo podía imaginar, pero no sabía exactamente la... en la Wikipedia creo que pone que se cambia el nombre en 1932, pero hay bastantes fuentes ahí en la red que... Bueno, y en mi libro lo hago constar, que específicamente es una decisión en el Consejo de Ministros, presidido por Antonio Maura, en 1921. Se ve que para conmemorar el cuarto centenario de las comunidades de Castilla, pues se acuerda pues cambiar el nombre a Villalar y añadirle el apelativo de los comuneros. Pues lo he pasado por alto en la lectura, Julio. Sí. Pero gracias. Y es curioso porque ininterrumpidamente hasta el día de hoy no se vuelve a cambiar ese nombre ni en el franquismo ni nada, con todo lo que decimos o dicen algunos que el franquismo despreciaba el tema de los comuneros. No fue exactamente así, luego lo veremos. Bien. Y bueno, en el cuarto centenario hubo muchas iniciativas pues, tendentes a conmemorar pues, la rebelión comunera, pues desde muchos ayuntamientos, como el de Palencia, el de Santander, tal. En Valladolid, en Burgos, en general en el norte de Castilla, pues tenía peso el tema comunero. Muy sensible. En el sur tampoco sé, porque tampoco está tan estudiado el tema allí, pero bueno, creo que sí que en Toledo, ya desde el cuarto centenario, como que se reivindica el poner una estatua a Padilla. Me ha parecido leerlo. He estado repasando esta mañana datos de ese tipo y me salía ahí, pues eso, la petición de una estatua para Padilla, yo creo que hace 100 años ya. Está la historia curiosa, ¿no? De que creo que es en la casa donde vivían Padilla y María Pacheco, ¿no? Sí. Como que el rey, ¿no? Mandó sembrar sal, ¿no? Y creo para que no volviera a crecer nada allí, ¿no? Y cambiaron el nombre de la plaza, puedes, o el pueblo la sigue reivindicando como la plaza de Padilla, o una historia así, me suena. No me sé muy bien la anécdota, pero bueno, sé que... Creo que eso sale en el poema Los Comuneros. Sí. Lo de pasar el arado y sembrarlo con sal. Y sembrarlo en sal para que no volviera a crecer nada, ¿no? O sea, tanta potencia tuvo el asunto una brizna de hierro, así. Pero por no desviarnos de la pregunta... Eso, ¿qué influencia tuvo en la Segunda República? Sí, en la Segunda República, pues ya al calor de los movimientos autonomistas vascos y catalanes, pues también primero hay una lucha, es curioso porque desde Castilla ante los movimientos autonomistas, nacionalistas, independentistas, siempre ha habido dos corrientes, una que decía que les quiten los fueros a los vascos, que son privilegios que no debe tener nadie, y hay otra corriente que dice no,
lo que es bueno para los vascos o para los catalanes, en el caso del Estatuto de Autonomía en la Segunda República, pues es bueno para nosotros también. Entonces, siempre ha habido como esas tiranteces, ¿no? Y siguen estando, porque siguen a día de hoy vuelven a aflorar. De hecho, uno de los artículos que te decía de Enrique Berzal de la Rosa, creo que también nacía un poco en respuesta a ese debate que seguía dándose con Cataluña, que quería también preguntarte qué relación había. Después de 80, 90 años, pues seguimos prácticamente igual. Sí. Y bueno, es curioso como hay muchas resistencias cuando se debate el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el año 32. Esta mañana he vuelto a mirar ahí datos sobre la actitud de los partidos. La izquierda lo apoya porque, claro, la autonomía de Cataluña, pues desde el principio era la izquierda la que la iba a controlar, entonces a la izquierda española no le importa cederle poder político a Cataluña. Pasa lo contrario en el País Vasco. Como la autonomía vasco-navarra, porque incluía a Navarra también, la iba a controlar una coalición de la comunión tradicionalista con el Partido Nacionalista Vasco, pues la izquierda dice que nanay. Gibraltar vaticanista, lo llama Indalecio Prieto del Partido Socialista. Entonces dice, no, eso no lo vamos a consentir, que esta gente tenga relación directa con el Vaticano, que es lo que planteaba el Estatuto Vasco de Estella. Y entonces, pues no le dan de paso, reforman el estatuto para quitar la referencia a las relaciones directas con el Vaticano, puenteando la legislación laicista de la Segunda República, retiran eso y entonces los carlistas de Navarra dicen, ya no nos interesa este estatuto sin Dios, que llamaban ellos. Entonces el estatuto decae en Navarra por la defección del carlismo y continúan las otras 3 provincias, aunque bueno, hay investigaciones que dicen que realmente hubo ayuntamientos navarros que votaron en contra de lo que sus paisanos les habían prescrito. Es otra investigación histórica interesante, cómo se dan manipulaciones en esos procesos ahí de autonomía. Y bueno, pues al calor de eso, que me estoy yendo por las ramas. No te preocupes. Este programa es para eso, nos podemos cuando Cataluña, que es la primera en conseguir el estatuto, lo consigue ya efectivamente, apoyado por la izquierda y rechazado por la derecha, pero no por toda la derecha. O sea, hay gente de lo que luego fue la CEDA y en la primera legislatura de la Segunda República se llamaba Acción Popular. Pues hay gente que se abstiene, no lo rechaza directamente porque consideran que, bueno, que como no es un estatuto de corte independentista, separatista, es el término que utilizaban ellos, pues no se oponen tampoco, se abstienen, y a raíz de aquello pues ya empieza el run de y si Cataluña lo tiene, ¿por qué nosotros no? El País Vasco lo va a tener, en Galicia también por supuesto empieza ahí su propio proceso y ya pues bueno, se considera como algo natural que lo que Cataluña tiene pues lo tenga también. En este caso Castilla la Vieja y León, algunos en León Capital lo proponen para León solo, como ahora, pero bueno, al final los grandes partidos de la época, que son el PSOE y la CEDA, pues una de las pocas cosas en las que se ponen de acuerdo es en apoyar un estatuto para las 11 provincias de Castilla la Vieja y León. Y el tema de los comuneros que dices, pues bueno, pues sobrevuela, pues sí, los discursos de Azaña, aunque Azaña tampoco era
un autonomista convencido, bueno, ni mucho menos No, todo lo nacionalista. contrario. Él era más nacionalista español, lo que sí que es verdad que él se identificaba como castellano, o sea que... Sí, o sea, sí, a pesar... digamos que su filosofía, ¿no?, era como que apoyaba esa nación española sobre Castilla, ¿no? Y entonces, bueno, tenía cierto castellanismo, pero muy enfocado hacia un nacionalismo español. Quizás no el nacionalismo español que conocemos ahora, ¿no?, más propio de las derechas, sino un nacionalismo español más progresista. Sí, era más el sistema político de la Segunda República era una cosa a caballo entre el centralismo y el federalismo. Se llamaba un Estado integral, se llamaba, que estaba abierto a las autonomías que se pudieran constituir. Y bueno, en la Constitución del 78 pasa algo parecido. Se dice que se pueden constituir autonomías y al final pues acaba en el famoso café para todos. Iremos a eso, pero antes... Entonces, seguimos con la Segunda República, si quieres. O si quieres decir algo más de la Segunda República, perfecto. O si quieres nos podemos meter ya en el periodo más oscuro, como tú veas, Julio. ¿Qué te apetece? Bien. Bueno, pues simplemente decir eso, que poca gente sabe que se publicaron unas bases para el Estatuto de Autonomía que se llamaba indistintamente, se utilizaban los términos Castilla a secas, Castilla la Vieja y Castilla y León. Se llamaba de esas tres formas. Igual que el Estatuto Vasco se llamaba Vasco y Vasco Navarro, pues... Sí, es importante que hubo un intento de estatuto para una parte castellana, ya veríamos en qué denominación. En las 11 provincias del norte de Castilla se usaba indistintamente la terminología Castilla, Castilla la Vieja y Castilla y León. Porque Castilla la Vieja y León parece que es demasiado largo, entonces se simplificaba de esa manera. Bueno, pues ya si quieres sí que nos metemos ya en el periodo negro, en el periodo oscuro, ¿no? El golpe de Estado de 1936, en la guerra y la posterior dictadura. Reconozco que para mí es el que menos me apasiona, porque para mí el silencio que hay es desolador y bueno, pues huele un poco a muerte. ¿Qué nos puedes decir del castellanismo durante este tramo, durante el franquismo? Pues hay unos hechos trágicos con respecto a los defensores del estatuto, pues caen en la retaguardia franquista pues, personas como el alcalde de León, Miguel Castaño, que se había posicionado a favor del estatuto. ¿Qué decir de Antonio José Martínez Palacios, el gran músico burgalés, que cae también? Y bueno, hay otro personaje bastante curioso y poco estudiado que descubrí después de escribir el libro, que es el diputado de la Ceda, Ricardo Cortes Villasana, padre de Javier Cortes, el descubridor del yacimiento romano de la Olmeda. Que era diputado de la Ceda, pero de la rama, digamos, posibilista, más bien democristiana, que era partidaria pues, de los estatutos de autonomía y del Estatuto de Castilla también, y que cae asesinado en la retaguardia republicana en Madrid. Y entonces, bueno, vemos como al final la guerra civil afectó ahí a todo el mundo. Y bueno, fue una gran tragedia para todos y bueno, especialmente en cuanto al autonomismo se refiere, pues segó de raíz cualquier veleidad, no ya nacionalista, sino regionalista. Se lleva por delante el Estatuto de Cataluña, el Estatuto Vasco, el concierto económico de Vizcaya y de Guipúzcoa. A la Bahía y a Navarra se lo mantienen porque habían estado del bando franquista. Y bueno, luego es curioso porque hay personas que se habían significado como regionalistas, como Narciso Alonso Cortés, Misael Bañuelos, que bueno, pasan desapercibidas en la guerra civil, no sufren ningún tipo de represión, no se les considera un peligro y siguen haciendo su vida como si tal cosa, pues vamos, se olvidan totalmente
de cualquier reivindicación y bueno, pues siguen una vida digamos en el ostracismo y no vuelven a abrir la boca para reivindicar ningún tipo de medida autonomista para esta tierra. Y bueno, incluso alguno de ellos, hay declaraciones en las que pues celebran medidas como la supresión de los conciertos económicos de Vizcaya y Guipúzcoa, cuando, bueno, durante la Segunda República pues hubo quien los reivindicó para Castilla, como pasa ahora. Y a pesar de parecer una época muy estéril, bueno, desde el punto de vista político lo es. Los 40 años de dictadura sí que alumbran un castellanismo de tipo cultural. Y eso me lo contó Luis López Álvarez en persona. Dijo que... Luis López Álvarez, el autor del poema Los Comuneros. Me dijo que él había estudiado en el Instituto Zorrilla de Valladolid y que allí le había dado clase Narciso Alonso Cortés, uno de los regionalistas de la etapa anterior, y que allí se había organizado en el año 48 unas jornadas de exaltación de Castilla y de lo castellano, una especie de juegos florales, en el que pues hubo gente que compuso pues poemas en honor de Castilla y cosas muy intrascendentes, pero bueno, sí, cierto proselitismo de la tierra. Que inflamaron el corazón así de los amantes de Castilla, al menos en lo cultural. Y bueno, no sé cómo le vino a él, cómo descubrió el tema de la rebelión comunera, pero bueno, el caso es que en 1969 escribió el poema Los Comuneros. Él recorre... Un personaje fascinante, Luis López Álvarez, O sea, Luis López Álvarez es un personaje fascinante para estudiar, Tiene una vida muy curiosa. Tiene una vida de película, A mí me sí. dijo que había estado a punto de ser carmelita descalzo, que se había planteado la vocación de monje. Luego conoció a una francesa que estaba haciendo el Camino de Santiago, se casa con ella, se va a Francia sin un duro, con una mano delante y otra detrás, acaba relacionándose con Leopold Sédar Senghor, que es el líder independentista del Congo. Acaba relacionándose con la oposición republicana en el exilio, con José Antonio Aguirre, el lehendakari en el exilio, con Joan Sauret de Esquerra Republicana, un personaje totalmente desconocido cuyo nombre le oí a él por primera vez, ¿no? Con Salvador de Madariaga, con otro tipo de gente, y luego termina implicado en lo que se llamó el Contubernio de Múnich, que fue una reunión de toda la oposición española contra el franquismo en 1962, reunión de la que se excluye al PC para dar una imagen menos radical de cara a las democracias de Europa occidental. Y dice él que estuvo metido en el ajo de la organización de esa reunión. Es un personaje bastante fascinante. Luego fue director de la UNESCO para toda América Latina. Es un personaje fascinante, es increíble. Luis López Álvarez es increíble. Yo no sé cómo fue él, cómo conoció el tema de la rebelión comunera, pero el caso es que le cautivó. Él me dijo que había ido a darse paseos por los campos y por las ciudades y pueblos que habían protagonizado la rebelión, y que allí pues fue inspirándose para escribir el poema.
Bueno, yo mencionar también en este periodo, sobre todo al principio, ¿no? Pues que durante la Guerra Civil sí que hubo un batallón, los comuneros, integrado igual Sí. en las milicias antifascistas, o sea, más Sí. gente del PC igual. Y bueno, Sí, sí que el matizar batallón perdón, Julio, sí. quería matizar ahí que habías dicho que había sido una tragedia para todos. Bueno, yo creo que fue una tragedia más para unos que para otros, Sí. sobre todo para los que Bueno, perdieron. pero para mucha gente conservadora que le pilló en la retaguardia republicana, que fueron asesinados, Sí. fue trágico también. Sí, sí, claro, sí. Bueno, entonces, vencieron los suyos, sí, pero muchas familias quedaron destrozadas, otros fueron encarcelados, vejados y humillados. Entonces, como el diputado Ricardo Cortes, que sin estar implicado en el golpe, pues solo porque era diputado de la CEDA, pues le liquidaron. Y entonces, bueno, en ese sentido digo que fue trágica para todos. Sí, para los que además perdieron la guerra, pues la tragedia se prolongó, en algunos casos 40 años, otros rehicieron sus vidas con mayor éxito que otros, pero bueno, a otros les duró el trauma ya para siempre. Y ya, bueno, pues ya acercándonos un poquito a lo que es tu campo, ¿vale? Sí. Damos otro salto. Ya en plena transición, ¿no? Con España sangrando transición por todos los poros, surgen muchas iniciativas, ¿no? Nacionalistas, regionalistas, ¿no? de muchos tipos, pero sí que me gustaría hacer hincapié en una concreta, que es el Instituto Regional de Castilla y León, en el que en origen pues, tenía personajes tan ilustres pues, como Miguel Delibes, Julio Valdeón, Antonio Herreros, Doris Venegas. Sí. O sea, ¿qué fue el Instituto Regional de Castilla y León? O sea, el Instituto Regional técnicamente fue una sociedad anónima. No se quiso dar de alta como asociación política, porque en el tardofranquismo, en la época de Arias Navarro, en el año 74, se quiso hacer una especie de apertura controlada, pues cambiar cosas y cambiar el régimen, y entonces pues en vez de legalizar los partidos políticos, pues se legalizó lo que se llaman las asociaciones políticas, como para bueno, pues tener una especie de disidencia controlada. Entonces cuando muere Franco, se organiza una asociación política llamada Alianza Regional de Castilla y León, fundada por gente del espectro más bien conservador. Algunos de ellos eran procuradores en las Cortes franquistas. Entonces, bueno, con vistas a la transición política, pues para preparar un poco, digamos, alguna iniciativa de tipo autonomista o regionalista. Entonces el Instituto Regional, que estaba formado por gente vinculada más a la izquierda, para evitar ese tipo de control por parte del régimen, en vez de utilizar el cauce de constituirse en una asociación política, pues se constituye en sociedad anónima para tener mayor libertad de actuación. Y es ahí cuando viene la organización del primer Villalar. Que la preparan... Del 76. La preparan en Lerma, ¿no? Puede ser lo que es la sociedad anónima, pero la registran en Paredes de Nava. ¿Cómo? Sí, ¿no? Es eso, algo así, en Paredes de Nava, en Palencia, vamos. Sí, sí. Y bueno, ¿qué peso tuvo el Instituto Regional en lo que es la construcción autonómica de Castilla y León? En la construcción autonómica, poco. En el primer Villalar, todo. O sea, tuvo mucha más influencia en lo que es la organización popular, hecho, ¿no? Social de Villalar. Cuéntalo. Hablamos del franquismo como un páramo y, bueno, realmente, políticamente lo fue, pero yo sé que a Villalar se iba antes de la muerte de Franco, en plan excursión de amigos y de
de estudiantes de la Universidad de Valladolid, con algún profesor. Yo sé que se iba en... Clandestinamente, por lo me menos. imagino. No. O sea, No, lo que pasa es que iban, pues eso, pues un grupo de amigos, no iba una concentración ahí de cientos de personas, pero iban, bueno, no sé, unas decenas de personas, así, pues a decir, mira, pues aquí fue la batalla de Villalar, patatín, patatán, y bueno, sin otras pretensiones. Pues estudiantes de la Universidad de Valladolid o de la de Salamanca. Se sabe que se iba a principios de los 70 y al hilo de eso yo creo que Antonio Herreros intenta montar algo más potente, un acto público, reivindicativo. Antonio Herreros, militante del Partido Antonio Comunista, Herreros, ¿no? militante del Partido Comunista de España, primero en la clandestinidad y luego pues llegó a ser... Palentino también. Sí, palentino de pro, con origen en la tierra de Campo de Leonesa, como mi madre. Y bueno, él se empeña en ir a Villalar en el año 75. Van, no se debió enterar mucha gente, creo que no se comunicó oficialmente a las autoridades ni nada. Y bueno, pues van, yo creo que gente del Partido Comunista solo. No sé si fueron 20 o 50, vamos, no llegaron a 100 personas. ¿Y igual algún partido comunista minoritario, alguna cosa así? No lo igual, sé, pero me ha dicho que insistía mucho en ir a Villalar y que la gente de su partido decía, pero ¿y para qué quieres? Ese no sirve para nada. Entonces el hecho es que fue muy poca gente. Y en el 76 pues pasó algo parecido. Y lo que pasa es que, bueno, pues bajo el paraguas del Instituto Regional pues consiguieron convencer a más gente, pues del entorno del PSOE, no sé si anarquistas también, porque me dijo que había alguna bandera sí, alguna bandera negra, con el signo de esto. Sí, hay documentos gráficos con el signo de la paz. Sí, hay documentos gráficos que se ven varias simbologías y sí, es verdad, yo he visto banderas negras y aparte de banderas republicanas, pendones castellanos y tal. Entonces, bueno, pues les costó mucho dar el paso, pero una vez que lo dieron, pues el caso es que lo prohibió el Ministerio de la Gobernación, al gobernador civil, pues por orden de Madrid, de Fraga Iribarne, que era el ministro de Gobernación, pues lo prohibió alegando que ese acto no era propio de una sociedad anónima. Y entonces, bueno, pues estuvieron allí unas horas, la represión no fue inmediata, pero llegó una comunicación ya desde el gobierno civil para que les disolvieran, y los disolvieron. A Doris Venegas le gustaba mucho recordar que habían ido guardias civiles a caballo y con el sable en la mano. Doris Venegas de Izquierda Castellana, ¿no? Sí, que entonces era militante del movimiento comunista de Castilla y León. Sí, sí. Sí, sin duda Villalar es la piedra angular del Entonces eso lo dio le dio un halo de épica al castellanismo, pues que no había tenido, pues yo creo que desde la batalla de Villalar y desde el empecinado, ¿no? Y bueno, eso fue importante, pero bueno, tampoco pasó de ahí. No hubo en el castellanismo pues ningún mártir. Bueno, no voy a hablar del nacionalismo vasco y catalán, pero yo que sé, a nivel de Galicia pues tuvo un Moncho Reboiras asesinado por la policía en el año 75, no hubo un Blas Infante que fue fusilado en la Guerra Civil, el padre de la patria andaluza, no hubo un Gaspar Torrente, creador de un partido nacionalista aragonés.
Entonces a Castilla le faltó ese plus de ahí para configurar después un regionalismo, nacionalismo más potente que el que luego hubo. Bueno, pero sin duda es verdad que Villalar sí que es una cuestión transversal, sobre todo igual en las fuerzas más progresistas, ¿no? Del espectro progresista mesetario, el no madrileño céntrico, porque el madrileño céntrico ese parece que no, sí. Pero bueno, ¿qué supone Villalar hoy para las comunidades con cierta vinculación comunera o castellana? ¿Qué supone hoy Villalar? Bueno, pues en Castilla y León es una celebración, yo creo que muy consolidada. Es por lo que más se conoce, bueno, al ser además fiesta autonómica oficial, pues yo creo que todo el mundo más o menos sabe qué fue la rebelión comunera, qué significa. Se estudia en los colegios. ¿Cada vez menos? Cada vez menos. Cada vez no menos, lo sé. Yo no tengo niños pequeños, pero yo lo que sí os puedo decir es que cuando yo estudié la EGB, la Educación General Básica, que era la primaria de entonces, nunca me hablaron nada de los comuneros. Nunca. Yo puedo decir que en el caso de mis hijos, o mi hija mayor sobre todo, todavía no se lo han mencionado en el colegio. Ni lo han celebrado, ni nada. En el bachillerato, sí. Pero en la primaria nunca me hablaron de ello. Sin embargo, pues yo lo conocí a través de la televisión. Cuando empezó a emitir, no sé en qué año empezó a emitir la desconexión del informativo territorial para Castilla y León, pero bueno, en el año 85-86 ya había emisiones. Y recuerdo que salían ahí pues imágenes de la campa de Villalar y yo pues, lo miraba con curiosidad, ¿no? Y me acuerdo que mi padre me veía y me dijo, ¿sabes quiénes eran los comuneros? Y yo, pues no, ¿quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Padilla, Bravo y Maldonado. Fue la primera persona que me mencionó es el nombre de los líderes comuneros. Y me entró la curiosidad de saber más, pues de verlo en la tele. Antes de que me hablaran pues, en la escuela ni en ninguna otra parte. Y bueno, o sea, pues lo que veníamos diciendo, yo creo que para el espectro progresista es una efeméride muy, muy transversal, muy asentada, pero sí que quería insistir con esto, y por qué a la derecha y a la ultraderecha parece que se les atraganta tanto Villalar. Quizás más a la ultraderecha, ¿no? Porque sí que es verdad que aquí hemos tenido la experiencia de Juan Vicente Herrera, que parecía que era un presidente de la Junta del Partido Popular, que era como que aceptaba bastante la celebración, pero que luego es verdad que se ha ido complicando mucho en las filas del Partido Popular tras con la celebración. ¿Por qué? ¿Por qué esa cerrazón? Pues eso tiene que ver con el ambiente de crispación y de odio pues, que había en la transición política. Simplemente fue eso. Y luego, bueno, por las luchas de poder inherentes a intentar controlar un fenómeno de masas como en el que se convirtió Villalar, porque claro, en 1976 van 400, 500 personas como mucho, y en 1977 ya de repente aparecen 20.000 convocadas por la Alianza Regional de Castilla y León y por el Instituto Regional, y creo que convocó también la Asamblea de Parlamentarios de Castilla la Vieja y León, elegidos en las elecciones de 1977. Bueno, espera, no, todavía no. Eso fue en el 78 ya, cuando convocaron los partidos. En el 77 todavía no había habido elecciones, y entonces convocaron Alianza Regional y el Instituto Regional, y no sé si un plenario de fuerzas políticas, y todavía no se habían celebrado las elecciones, pero creo que sí, que había como un consejo de fuerzas políticas así que
que convocó, y ya pues fueron 20.000 personas, y entonces ahí ya, después de las elecciones de 1977, cada partido intenta llevar el agua a su molino, y entonces las dos asociaciones, la Alianza y el Instituto, desaparecen. Ya en el 78 yo no sé si queda rastro de ellas, y entonces cada uno se mete en el partido más afín. Y entonces llegamos a 1978 y ya aparece desde la Alianza Regional con el Gonzalo Martínez Díaz, que era jesuita, pues ese promociona lo que luego fue el Pancal. Y desde el Instituto Regional pues había unos que eran del PSOE, otros que eran del PC, Doris Venegas, que era del Movimiento Comunista, bueno, no sé si había gente en el instituto que fuese del Partido del Trabajo, pero bueno, el Partido del Trabajo le da mucha importancia al tema de Villalar, tiene una visión muy localista, muy de la tierra, casi actúa como una fuerza nacionalista más. De hecho, convocaban junto al Pancal lo que se llamaba el bloque regional, convocaban conjuntamente y bueno, estaban compenetrados, tenían una especie de unidad de acción, a pesar de ser muy diferentes ideológicamente, porque el Partido del Trabajo era maoísta, pero digamos que tenían una unidad de acción. Entonces ahí los partidos ven Villalar como una plataforma para conseguir ampliar su nicho electoral. Entonces en el Villalar del 78 hay una batalla por intentar tomar el control de la campa, y ahí aparece la Unión de Centro Democrático. Al presidente del organismo preautonómico del Consejo General de Castilla y León se le abuchea todos los años, desde no sé si en el 77 existía ya a finales el Consejo General, pero en el 78 sí que existía ya. Desde el 78 hasta el 81, 82, principios del 83, cada vez que va Reol Tejada y luego García Verdugo, pues son abucheados ahí misericordiamente por la gente allí en Villalar, y aparecen por allí, desembarcan varias decenas de militantes de Alianza Popular, con banderas rojigualdas y cuarteladas, que les son arrebatadas por la multitud, quemadas, y a sus militantes apalizados. Y entonces yo creo que ahí está la desafección de la derecha de Villalar, es por eso, porque después de haberlo reprimido, pues el fundador de ese partido, que era Manuel Fraga, vas allí a los 2 años a intentar un poco, bueno, hacer acto de presencia y hacerte propaganda a ti mismo para decir, mira, qué majos somos aquí, que no más castellanos que nadie. Entonces la extrema izquierda, no sé si sería pues probablemente miembros de lo más violento de la extrema izquierda, yo creo que era la Liga Comunista Revolucionaria, Movimiento Comunista, gente bueno, bastante violenta. Entonces yo creo que fueron los responsables de estas agresiones físicas, quema de banderas y demás, y entonces claro, eso a la gente conservadora le horroriza y no vuelven por allí. Yo tengo testimonios de una amiga de mi madre, que es así bastante conservadora. Su hermano fue alcalde de un pueblo de la provincia, primero por UCD y luego por AP y por el PP. Pues dice que fue en los años de la transición y que allí pues oía cantar ahí a la multitud pues
canciones de tipo anticlerical, así, ofensivas. No sé si el himno de Riego con la letra anticlerical, de que si pierden oscuras y fraile, la paliza que les van a dar, cosas de esas. Y entonces, bueno, pues aquello lo vivieron con mucho desagrado y no volvieron. O el mero hecho de ver banderas republicanas, pues también a muchos les desagradaba. O cuando posteriormente hicieron acto de presencia pues militantes de Ribatasuna, y, bueno, se escuchaban pues, gritos en favor de ETA, pues eso a mucha gente pues le causaba un rechazo muy grande y dijeron, por aquí no volvemos. Sin embargo, siempre hubo un sector, primero de UCD y luego del PP, sobre todo de la provincia de Valladolid, que siempre defendió la presencia en Villalar, encabezada por Félix Calvo Casasola, que fue alcalde eterno de Villalar durante décadas y que sí tenía un poso más regionalista. Y bueno, siempre en Valladolid, yo creo que todo el espectro político, bueno, de la derecha democrática, no voy a decir de lo que ahora es Vox o de lo que era Fuerza Nueva, que eso es desde un principio siempre estuvieron en contra de cualquier veleidad autonomista. Nos lo han dejado claro, además, porque cuando han vuelto, sí. Es lo primero que tenían en el punto de mira, sí, era cargarse. Pero bueno, en el espectro, digamos, de centro-derecha, que en la Segunda República podía ser la CEDA y luego UCD, Partido Popular, pues siempre hubo un sector, pero sobre todo muy circunscrito a Valladolid. Y luego Juan Vicente Herrera pues retomó esa pequeña tradición local. Esa especie de arraigo desde Burgos, que bueno, que también es la provincia con mayor sentimiento castellano. Entonces, pero ni en la época de Aznar, ni en la época de Posada, ni en la época de Lucas, ninguno de esos tres presidentes de la Junta hizo acto de presencia en Villalar un 23 de abril, simplemente pues para no recibir los abucheos correspondientes. Pues qué interesante. No sé si esto estará patente en muchos sitios, pero bueno, que este testimonio que has dejado aquí pues es muy curioso que lo hayamos recogido ahí. Sí. Así que, pero bueno, no vamos a ir acabando, pero no voy a acabar, ¿vale?, sin preguntarte por lo que para mí, después de esta conquista del 23 de abril, de la conquista como fecha simbólica, ¿no?, del pueblo castellano, es el acontecimiento para mí más importante del castellanismo, ¿vale? Y estoy hablando un poco de tierra comunera. Sí. Estoy hablando en concreto de la entrada en las instituciones de tierra comunera, lo cual para mí, sé de buena tinta que eres un auténtico experto en esto. Y bueno, sí que me gustaría preguntarte un poco cómo se fraguó esta victoria, ¿no? ¿Qué significó ver a Carlos Raz ahí en las Cortes de Castilla y León? Bueno, pues eso se fraguó con mucho trabajo de hormiguita y aprovechando una coyuntura favorable, esto hay que decirlo. Desde el año 88 que se funda Tierra Comunera, bueno, casi tenemos que retrotraernos al Pancal. Me gustaría hablar del Pancal, que fue un intento de crear una fuerza autonomista que luego resultó fallido. Tú como derivas claras, ¿no? Como que alguien acabó luego como en Falange o cosas así. Más que por los fundadores, por Millán Bravo Lozano y luego por Gonzalo Martínez Díez, que apoyaba desde fuera, porque él como jesuita pues no podía implicarse directamente en política institucional, pero bueno, fue un proyecto interesante. Lo que pasa es que quiso empezar un poco la casa por el tejado y empezó a hacer política sobre todo en las ciudades, sobre todo en Valladolid y Burgos. Y bueno, pues llegan las elecciones municipales del año 79 y no saca más que 5 concejales en 2 pueblos pequeños.
y bueno, pues no tiene representación, yo que sé, en cabeceras de comarca, alcaldías, que le hubieran dado otra proyección, no consigue representación en ninguna capital de provincia, aunque en Burgos no se quedan muy lejos. Y entonces luego, bueno, llega un personaje bastante oscuro, Francisco José Alonso Rodríguez, y se hace con el control del partido y liquida el partido. Aquí se dedica a su promoción y a su beneficio personal. Utiliza el partido pues, para beneficiarse económicamente a sí mismo. Y entonces, bueno, pues toda la gente honrada que había ahí, pues se marcha asqueada. Y bueno, luego este hombre pues consigue ser procurador yendo en coalición, yendo en las listas de Alianza Popular en las primeras elecciones autonómicas del 83. Inmediatamente después se pasa al grupo mixto y empieza a hacer política como bancal. Luego en el 87 se presenta sin sacar representación. Luego en el 89 va en coalición con el PNV, con los antecesores de Coalición Canaria, que se llamaban Agrupaciones Independientes Canarias, con Coalición Galega, que era un partido surgido de las cenizas de UCD de Galicia, a las elecciones europeas. Sacan representación en la persona de Jon Gangoiti, y este hombre pues le acusan de haber utilizado el dinero que le da el Partido Nacionalista Vasco para hacer campaña en Castilla y León, pues para su beneficio personal. Pues le acusan de haber gastado una parte y de haberse quedado con otra. Entonces, bueno, el caso es que cuando surge Tierra Comunera, pues mucha gente de la que quedaba en el Pancal se integra en Tierra Comunera, y luego otra gente pues venía de movimientos autónomos. Había un partido que se llamaba Izquierda Autónoma de Castilla y León, con gente que era así de lo que fue... De lo que del entorno sindical, puede ser. Sí, de lo que luego fue la CGT. De CGT, sí. ¿Y qué más gente estaba ahí? Bueno, sobre todo, sí, hubo otro partido aquí que fue Unidad Comunera Castellana, que siempre anduvo ahí en la órbita pues, del Pancal, de Tierra Comunera, pero que nunca se llegó a integrar en Tierra Comunera. Y luego hubo otro partido que se llamaba Unidad Nacional Castellana, cuyos miembros sí se integraron en Tierra Comunera. Y otro origen de Tierra Comunera fue los concejos comuneros de Barcelona. Fueron muy importantes en la génesis del partido. De hecho, el primer congreso se hizo en Soria para que pudieran ir todos los de Barcelona, que eran pues eso, pues sobre todo pues vallisoletanos, leoneses, burgaleses, que estaban en la emigración, y bueno, y que luego se integraban en Tierra Comunera. Y vamos, a raíz de aquello los concejos comuneros pues desaparecieron, porque algunos de ellos luego volvieron a Castilla. Entonces, bueno, pues pasaron a nutrir las filas del partido. Y bueno, fue creciendo poco a poco por la labor de la agrupación de Burgos. Consiguieron la alcaldía de Melgar de Ferramental en 1995, y presencia en más municipios y pedanías. Y a partir de ahí, pues en una legislatura del 95 al 99 ya hicieron gestión institucional a nivel de ayuntamientos pequeños y de pueblos medianos, y ya se encontraban en disposición de luchar por entrar en las grandes instituciones. Ayuntamiento de Burgos Capital, Diputación y
y Cortes de Castilla y León. Para eso le sirvió también de plataforma una televisión local, Canal 54 me parece que se llamaba, que era de un constructor rival de Méndez Pozo. Entonces, bueno, a veces se dice el refrán que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, pues este señor que fue presidente del Real Burgos, Juan Antonio Gallego, el presidente de la coleta que llamaban, que era un hombre así que iba de traje y corbata y con una coleta ahí hasta la cintura, pues este señor dio apoyo a Tierra Comunera pues para erosionar, digamos, el poder de Méndez Pozo. Y entonces, bueno, esa presencia mediática constante en esa televisión local pues le sirvió a Tierra Comunera para ser conocida en la ciudad de Burgos y bueno, y posibilitó el entrar en las grandes instituciones. Y además de eso también se dio otro factor, la orfandad del lo que saben llamar el burgalesismo, que era un sector de población de carácter conservador, incluso ultraconservador, que apoyaba al alcalde de Burgos, a Peña San Martín, que en aquel entonces estaba inhabilitado. Entonces mucha de esa gente burgalesista, provincialista, castellano vieja, de estos que tenían el imaginario colectivo de Burgos como cabeza de Castilla, de Burgos, capital de una Castilla la Vieja de Anselmo Carretero, sin Valladolid ni Palencia. Pues toda esa gente votó Tierra Comunera en el 99 y luego, bueno, el desgaste de 20 años de gobierno de UCD y de Alianza Popular y del Partido Popular y de Solución Independiente, que eran todo lo mismo, del caciquismo de José María Peña San Martín y de Méndez Pozo, el hartazgo de esa situación pues desembocó en el año 99 en la entrada de 3 concejales de Tierra Comunera. Un poco hay que situarlo en ese contexto, no solo en el trabajo, muy bien dibujado, en el trabajo de hormiguita de la agrupación de Burgos, sino en una coyuntura favorable, pues facilitada por la ausencia electoral de la plataforma de Peña y por el apoyo mediático oportunista por parte de un empresario al que le interesaba apoyar a una opción política nueva que cambiase el estatus de la ciudad. Pues muy interesante, ¿no? Muy peculiar este dibujo que nos has hecho, que yo creo que es muy gráfico. Fue muy ilusionante, porque claro, ver a Carlos Raz y a las propuestas castellanistas en los grandes medios de comunicación, pues salir, bueno, no voy a decir diariamente, bueno, en el diario de Burgos sí salía diariamente de Tierra Comunera, pero ver, pues no sé, semanalmente titulares en el norte de Castilla, en el circuito autonómico de Televisión Española, en las 2 televisiones autonómicas que había, que luego se unificaron con la 7 y la 8, la de Méndez Pozo y la de Ulibarri, pues en las 2 salía ahí Tierra Comunera. Entonces, bueno, eso le dio mucha proyección, le hizo ser muy conocido, no tanto valorado, bueno, tuvo más aplausos que votos, pero bueno, y en el año 2003 se produce una circunstancia muy curiosa, que es que Tierra Comunera, habiendo crecido 5.000 votos fuera de la ciudad de Burgos, en lo que es Castilla y León, descontando Burgos capital, pierde 7.000 votos en Burgos capital y pierde la representación en todas las grandes instituciones. Y ahí es cuando Carlos Raz dice: nos ha fallado el suelo bajo los pies. Y ahora que estábamos ahí asentándonos, que empezábamos a entrar en
cabeceras de comarca de Burgos, de Palencia, de algún pueblo de Valladolid, en Segovia, en Ávila, empieza a entrar ahí en un montón de pueblos y pierde lo más importante, que es Burgos capital, Diputación de Burgos, Cortes de Castilla y León. Eso fue un golpe muy duro porque, claro, le quita recursos económicos, presencia mediática. Entonces, bueno, pues hasta ahora el castellanismo no ha logrado recuperarse de ese varapalo por la coyuntura de Burgos capital, de cómo se gestionó el pacto de gobierno con el PSOE y con Izquierda Unida, que luego se rompió a los 2 años, en 2001. Eso el votante medio no lo entiende, y ello, unido a la reaparición electoral de Peña San Martín, una vez cumplida su inhabilitación judicial para cargos públicos, se vuelve a presentar, saca 2 concejales y Tierra Comunera pasa de 3 a 0. Si no hubiera estado Peña, probablemente yo pienso que podía haber mantenido alguno de sus concejales, pero ya con la reaparición de Peña, pues ese voto prestado del provincialismo burgalés, pues desapareció. Sí. Se volvió a Peña. Pues nada, sí, muy interesante es lo que estás diciendo, y nada, pues señalar también un poco que a mí me parece muy curioso, y lo reflejas en tu libro, algunos de los escritos de la época, y a mí, sobre todo para un sector igual progresista o de izquierdas, yo invito a que se revise, porque me parece muy interesante muchas de las cosas que se plantean, pues sobre cuestiones que igual se están empezando a hablar ahora, de la plurinacionalidad o cosas así, que Tierra Comunera ya en los 90 estaba dejando. Hay que decir una cosa, que el voto de Tierra Comunera en 1999 fue un voto muy transversal. Recuerdo que oír a Carlos Raz decir: nos han votado hasta taxistas. Entonces, bueno, aunque algunos ahora se han pasado muy interesante a Podemos o entornos políticos de izquierda por el tema de Uber y Cabify, pues bueno, en aquella época pues tenían fama de ser de extrema derecha, vamos, los taxistas. Sí, esas cuestiones populares que van. Recuerdo haber oído a Carlos Raz decir eso: nos han votado hasta taxistas. Y bueno, pues nada, ya Julio, vamos a ir ya acabando, que nos llevamos un rato hablando. Yo creo, ¿no estás a gusto? Sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo me lo he pasado muy bien, la verdad, y tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Y nada, pues ya preguntarte un poco ya por acabar, pues cómo ves el castellanismo hoy día, y bueno, si ves algún tipo de posibilidad o algún brote verde, tanto en lo cultural como en lo político. Pues no te voy a engañar, lo veo muy mal, francamente mal. Electoralmente el castellanismo está prácticamente desaparecido, reducido a un puñado de pueblos de menores de 2.000 habitantes. Está como a principios de los años 90, pero peor, porque claro, entonces había una ilusión por crecer, y ahora se viene de una situación de pérdida de apoyos, de pérdida de representación, y 30 años más viejos. Entonces, con lo cual no ha habido muchos aportes de gente nueva que se haya incorporado al movimiento castellanista en lo que a los partidos se refiere. Y bueno, pues la situación es francamente preocupante. Castellanismo cultural sí se ve mucho, pues yo qué sé, en internet o yo qué sé, en grupos de danzas o en la música folk,
pues, no sé, iniciativas como el NAM, pues sí que se podría considerar un brote verde, pues nuevos grupos que van surgiendo. Sí, cuestiones igual estéticas, ¿no? De Nikis del Páramo, Sí. las camisetas de Make Castilla Cool Again, ¿no? Todas estas cosas. Sí, Sí que es sí, verdad sí. que un castellanismo cultural Y sí que se percibe. castellanismo cultural sí se ve. Y bueno, brotes verdes. Bueno, en el terreno institucional yo me fijo mucho en que, bueno, a pesar de la situación que tenemos, hay un voto localista muy grande, hablo a nivel de Castilla y León. Si restamos los votos de UPL, si no los contamos como castellanistas, entre comillas, estamos hablando en las últimas elecciones autonómicas, pues de unos 50.000 votantes de opciones locales entre España Vaciada, Soria ya. Soria ya. Bueno, Soria ya, digamos que iba en coalición con Sí, bueno. España Vaciada, por Ávila. Vamos, Palencia no fue a las elecciones autonómicas, pero fue a las locales, tiene un nicho de votos importante. Yo veo un refugio en todas esas opciones locales y provinciales para muchos militantes castellanistas. De hecho, me consta que hay mucho castellanista, pues, de grupos como Acción Castilla y León, que no han saltado a la arena electoral, pero bueno, me consta que hay gente que ha participado en España Vaciada, en Salamanca, gente que está en Soria ya. En Zamora, ¿no? También creo que tenían gente, Acción Castilla y León, puede ser. Sí, pero yo no sé si hay gente de Acción participando en plataformas de tipo político, institucional, en candidaturas zamoranistas. No me consta su presencia. Pero sí me consta gente de Acción en Soria ya, en Vamos Palencia y sobre todo en Sentir Aranda. Que Sentir Aranda está formada, pues, por gente que ha participado en Acción Castilla y León, y bueno, su alcalde no solo ha estado en Acción Castilla y León, sino en Tierra Comunera también. Entonces, bueno, yo eso sí lo consideraría un brote verde. Luego que de ahí pueda surgir una coordinación entre todo ese magma local para montar una opción castellanista potente, pues no sé, sería deseable, pero no sé si se producirá. Lo veo francamente difícil porque aquí en Castilla pues cuesta. Sí, el Cuesta tema de la mucho despoblación, cosas cuesta así. mucho salir del ámbito local para pensar en clave Regional, sí. autonómica o regional o nacional castellana. Sí, yo, cuesta mucho. por ya finalizar y pues por hacer un apunte, ¿no? Un poco ahí en ese horizonte que No estás lo planteando. descarto, pero tampoco lo veo fácil a corto plazo. Es complicado, es muy complicado. Pero bueno, yo por hacer un aporte ahí, ¿no? Un poco de intervenir en esta conversación pública que parece que por lo menos me alegro castellanista está surgiendo. De que la gente que está ahí en esos movimientos locales, pues sí, que pues puedan hacer política institucional, foguearse a lo mejor para igual en un futuro dar el salto o montar una coalición. Yo creo que lo que sí que tenemos que tener claro, nosotros hoy hemos hablado de Tierra Comunera, pero yo creo que sí que hay que tener claro que igual una ofensiva castellanista como la que se dio en esa época, tú lo has dicho, dependíamos de una coyuntura muy concreta, pues igual ahora ya no es posible, hay que pensar en otras dinámicas, en otras cosas. Yo me gusta mucho pensarlo y hace poco leí en un libro de un marxista austriaco, Otto Bauer, que venía a decir, ¿no? que una comunidad cultural que no se asienta en otra cosa que no sea lo que es la ascendencia común, o sea, digamos, una comunidad política que solo está
constituida identitariamente en hechos históricos, digamos, ¿no? En una matriz histórica, lo explica muy bien con un ejemplo de la familia, ¿no? que al final, con el paso del tiempo, esa comunidad política está condenada a la diferenciación nacional interna. O sea, una familia, tú, de la primera generación, los hijos son hermanos, los hijos de los hijos son primos, pero según va sucediendo, ¿no? Las generaciones van cogiendo distancia, ¿no? Y unas identidades diferentes que ya no llegan a relacionarse como familia, ¿no? Este Otto Bauer lo explica muy curioso esto, y yo creo que Castilla le pasa un poco eso, y al ejemplo, hemos hablado del pacto federal, ¿no? Pues yo creo que Tierra Comunera igual se aferraba mucho a ese pacto federal, pero yo sí que creo que las condiciones pues han cambiado, ¿no? O sea, han pasado muchos años desde esa coyuntura, ha pasado muchos años desde el pacto federal, desde Villalar, de todo esto que hemos ido hablando, que tú reflejas en tu libro, y bueno, pues hay condicionantes nuevos que invitan a pensar que para intervenir políticamente tenemos que cambiar ciertas dinámicas. Yo, para mí, personalmente, pues creo que hay que tener en cuenta a Cantabria, hay que tener en cuenta las demandas leonesistas, igual ahora es flojo, ¿no? Pero las demandas de los mancheguistas, o incluso la propia realidad de Madrid, pues que ya también es muy diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí que me gusta intervenir mucho, y por dar un apunte a lo que has reflejado, ¿no? Un brote verde, yo sí que creo que hay una generación de jóvenes, o varias generaciones de jóvenes, ¿no? En ese castellanismo cultural que está surgiendo, que se está traduciendo en nociones provinciales, electorales o tal. Yo ahí sí que veo unos brotes verdes de una generación que vive, pues eso, entre el pueblo de su familia y la capital de provincia en la que vive, y que tiene unas condiciones, ¿no? Pues como esa espada de Damocles permanente en la cabeza del exilio laboral, o sea, de tenerte que ir, de la incertidumbre, y yo sí que veo que esas generaciones como que se están refugiando o intentando buscar respuestas a la incertidumbre vital pues en el folclore, en temas, pues en las raíces, ¿no? de la tierra. Y yo sí que creo que ahí veo un sector interesante al que se puede acercar. Claro, primero igual hay que desatar una ofensiva cultural fuerte, que eso cree una conciencia autonómica o regional con los condicionantes propios. De hecho, pero creo que el camino está ahí, se está dando, yo sí que lo veo. El tema de la inmigración ha sido un hándicap bastante grande, por ejemplo, para Tierra Comunera en Palencia, pues perdió muchos cuadros, gente muy válida, que se fue, uno a Estados Unidos, otro a Andalucía, otro a no sé dónde. Y eso le ha restado fuerza por culpa de eso. Sí, esto es una historia muy endémica a las organizaciones, ¿no? De políticas. Otro hándicap muy grande es no haber tenido una transmisión generacional del castellanismo, porque en otros movimientos políticos pues existe una transmisión de padres a hijos. Aquí no ha habido. Aquí en 40 años, pues de la Segunda República a la transición directamente se perdió esa transmisión generacional. Yo tuve la ocasión de coincidir una vez con un nieto de Narciso Alonso Cortés, regionalista del primer tercio del siglo XX. No conocía nada de lo que había hecho su abuelo, pero absolutamente nada. O sea, le sonaba chino cuando yo le hablaba de castellanismo, de Villalar, ¿tá? O sea, no tenía ni idea. No ha habido una transmisión ahí de padres a hijos. Y luego pasó lo mismo pues, con los diferentes partidos castellanistas. No ha habido unas siglas que hayan tenido continuidad. Primero está el PANCAL, luego Tierra Comunera empieza de cero. Ahora estos partidos localistas empiezan de cero otra vez. No hay un aprovechamiento de recursos humanos, una transmisión ahí de... Sí, es un poco lo que he intentado también reflejar en las preguntas, de que hay un hilo comunero que tiene muchos saltos por múltiples razones, pero en parte pues mucho es por esto, que no hay una transmisión continua, ¿no? de ese hilo morado que a veces hablamos, y claro, pues eso al final tiene traducciones en el presente. Pero bueno, yo sí que creo que se puede intervenir. Eso ha sido una dificultad para el surgimiento de un castellanismo más sólido, pero bueno, como dices tú, pues en tu última pregunta, pues sí que se pueden apreciar algunos brotes verdes que no sabemos si en qué depararán, si llegarán a ser como el grano de mostaza que se hace un árbol en el que anidan los pájaros, o
o se quedará ahí en brote o se lo... o lo ahogarán las espinas, las zarzas y la cizaña, como ha pasado estos últimos años. Pero... Que tenga lo que tenga que ser, pero bueno, ahí estaremos. Julio, Sí. muchas gracias, Julio, por estar A aquí. vosotros. Ha sido un placer y nada, pues ya nos despedimos y hasta la siguiente. Muy bien.